Buenas tardes, estamos acá en De Celíaco a Celíaco, haciendo por Zoom nuestro programa. En este momento, ahora, estamos con el doctor Marcelo Coan, médico universitario, recibido en la Universidad de Buenos Aires, especialista en pediatría, alergias e inmunología, especialista en gerenciamiento médico, es jefe del Servicio de Alergias e Inmunología Clínica, es jefe del Servicio de Alergias del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y nos acompaña también, como siempre, la licenciada Nora Groisman hoy. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para De Celíaco a Celíaco, doctor Coan, primero y principal, preguntarle, ¿qué nos conviene empezar a hablar? ¿De inmunología o de alergias alimentarias? Para que se entienda bien, para que la gente entienda. No se puede separar. No se puede separar porque la alergia es un capítulo de la inmunología, así que va todo junto. Como va todo junto, entonces procedemos a su explicación acerca de alergias alimentarias e inmunología. ¿Qué tienen en relación y por qué no se pueden separar para que todos entendamos? No sé. Bien, es muy fácil. Voy a tratar de ser fácil yo. En realidad, las alergias alimentarias se pueden dividir en alérgicas verdaderas y no alérgicas, pero uno tiene que comenzar poniendo el título de reacciones adversas a los alimentos, no directamente hablar de alergia en sí mismo, porque no es toda la causa de las intolerancias a los alimentos la alergia. Digamos, uno puede tener una reacción alergoinmunológica mediada por inmunoglobulina E, que es la típica de las alergias, que es un marcador junto con los eosinófilos, las células blancas del organismo, de la sangre, que se manifiestan como alérgicas, digamos, típicas, mediadas por esta inmunoglobulina, que es la que se pueden hacer los test en la piel, o los desafíos por boca, o análisis de sangre para ver de qué se está tratando. Pero uno cuando dice, bueno, vamos a hablar de las tolerancias a los alimentos o de las reacciones adversas, entonces uno tiene que decir que las inmunológicas son las que están mediadas por esta inmunoglobulina E, como por ejemplo esas reacciones que se provocan alrededor de la boca cuando se come una fruta o cualquier otra comida, o aún un queso, en chicos y también en adultos. Después vamos a hablar de cómo es la incidencia y la prevalencia en chicos y adultos. Urticarias después de comer una comida, esas son alérgicas típicas provocadas por reacción con la inmunoglobulina E específica contra esos alimentos. Y también hay unas reacciones inmunológicas que no son mediadas por inmunoglobulina E, que son de las que ustedes se dedican, que es la enfermedad celíaca, como cosa típica. Esto después tiene también sus anticuerpos para manifestarla, en fin, de eso lo manejan ustedes quizás mejor que yo todavía, ¿no? Y después hay reacciones que son mixtas, ¿no? Donde, por ejemplo, se involucra la inmunoglobulina E, pero también participan reacciones de otro tipo de células inmunológicas, y que son, por ejemplo, la gastroenteritis, la inflamación del intestino, del esófago y del estómago, que se llaman gastroenteropatías eosinofílicas o esofagitis eosinofílica. Y después hay otras que están mediadas por otra parte de la inmunología, ¿no? Como ser, por ejemplo, los eczemas de contacto. Hay señoras, sobre todo mujeres, que no pueden pelar una zanahoria, o que cuando tienen contacto con una papa o con otros alimentos tienen una reacción que se llama dermatitis de contacto, puede estar así, y eso es mediada ya por células, no directamente por la inmunoglobulina E de la cual estábamos hablando. Y después están las reacciones que son no inmunológicas, dentro de las cuales están las metabólicas, por ejemplo, como la intolerancia a la lactosa, que la gente lo mezcla como alergia a la proteína de la leche de vaca, y no tiene nada que ver una
cosa con la otra. Una es una enzima que degrada los azúcares de la leche, otra son las proteínas de la leche de vaca. Después hay otras, por ejemplo, situaciones en cuanto hay involucramiento de fármacos en los alimentos, y eso provoca, si ustedes miran la fórmula como viene ahora con toda una explicación de los ingredientes, uno puede tener en cuenta que pueden tener varios fármacos ahí, conservadores y todo esto. Después están las reacciones tóxicas, ¿no? Los envenenamientos, digamos, Claro. por alimentos. Y después están las que son más difíciles de resolver, que son las idiopáticas o de causa desconocida, ¿no? Que a veces uno no puede llegar a encontrar cuál es la causa. Más o menos como introducción, no sé si esto le sirvió para algo. Sí, sí, absolutamente. Una de las preguntas que, ya que vamos nos puede explicar qué es una alergia alimentaria y cómo se la puede identificar, que de alguna manera recién lo explicó, por medio de la piel o por medio de reacciones, algunas reacciones en la boca o en la piel generalmente. Hay otras... Sí, Nora. Sí, sí hay alergias que no sean mediadas por IgE. Sí, por supuesto. Ahí están las indeterminadas que no son mediadas por IgE. De ahí la enfermedad celíaca, que es o autoinmune o realmente una alergia no mediada por IgE. Estos son típicos. Entonces se podría, porque siempre está cómo denominar la enfermedad celíaca cuando ya está controlada. A un alérgico no se le dice permanentemente enfermo, porque hay algunas teorías dentro de la enfermedad celíaca que dicen que el celíaco es enfermo siempre. Hay Perfecto. otras que dicen que se enferma si consume el gluten. Entonces, mi pregunta, muchas veces cuando se dice que la enfermedad celíaca es una intolerancia, algunos dicen que no es una intolerancia. ¿Podría ser una alergia no mediada por IgE? Sí, es una alergia no mediada por IgE y con predisposición genética marcada, ¿no? Con los marcadores genéticos que ustedes ya lo conocen, el de Q2, el de Q8, en fin, ustedes saben más de enfermedad celíaca que yo, pero tiene algunas características. Por ejemplo, hay un anticuerpo en la enfermedad celíaca que no es la inmunoglobulina E, que es el anticuerpo antitransglutaminasa de inmunoglobulina A, que es del grupo de las inmunoglobulinas, que es un marcador especial identificatorio de esta enfermedad. Y esto lo hace separada porque no tiene reacción alérgica de tipo 1, que es la que está mediada, digamos, por la inmunoglobulina E. Pero por lo que usted dice, la celiaquía podría ser una alergia, simplemente denominarse alergia, no mediada por inmunoglobulina E, por ejemplo. Perfecto. Uno puede explayarse, yo diría que hace muchos años, en 1987, ya en las clínicas norteamericanas de alergia e inmunología, le adjudicaban la posibilidad de alterar la cadena de aminoácidos a un virus. Y el año pasado, en 2019, en las nuevas clínicas norteamericanas de alergia e inmunología de ese año, se lo adjudican a otro virus esta posibilidad, que es un rotavirus, que sería una infección que se da en los primeros años de vida, ¿no? Los primeros 2 o 3 años de vida, que se metería en la cadena aminoácidica de la composición del gluten y de las gliadinas y de las glutelinas, donde podría favorecer la aparición de una enfermedad celíaca. No es una cosa de locos, porque si no todos serían celíacos, y no todos los hijos de celíacos son celíacos, ¿no? Es decir, eso es muy complicado y muy enrevesado todo esto. Claro, eso implicaría que uno de los desencadenantes posibles de la celiaquía es una infección viral. En los primeros años de vida. Sí. En los celíacos que desencadenan en los primeros años de vida. Exactamente. Después en los que aparecen en los adultos, y bueno, tenían
tendrían sus genes de predisposición y hubo algún desencadenante. Claro. Si fue la infección por rotavirus en esa época de la vida, y puede ser, no está todavía totalmente confirmado. Estas son cosas que van por el camino, digamos, de la investigación. Sí, sí, sí. Hay una pregunta que quieren saber, ¿qué es la anafilaxia y cómo se podría prevenir el shock anafiláctico? Bien, el shock anafiláctico no se puede prevenir, pero después vamos a hablar de cómo se puede controlar, digamos, Ahí está. ¿no? Las anafilaxias. El shock anafiláctico es una reacción alérgica hiperaguda, ¿no? Donde la ingesta de un alimento o un medicamento, o la inyección de un medicamento, cosas del medio ambiente, o la picadura de un insecto, de una abeja, una avispa, una hormiga colorada, pueden provocar una reacción donde se baja la presión, uno se puede llenar de ronchas, se puede tapar la nariz y se pueden cerrar los bronquios y tener un broncoespasmo. Comienza habitualmente, para hacer prevención y tener en cuenta cómo se puede tratar después una anafilaxia, muchas veces empieza con picazón en la pera, en la palma de la mano y la planta de los pies. A veces comienza con un dolor de panza, ¿no? Un dolor abdominal, pero no es lo más frecuente. Lo que sí es muy frecuente es recordar que si con el antecedente de haber tenido una reacción por un alimento, un medicamento o una picadura que fue leve o moderada, sin comprometer, sin bajar la presión, sin provocar estos problemas intestinales, que no pueden ser solamente dolor de panza, sino con diarrea, con la baja de presión y con todas las demás cosas que mencionaba, entonces el estar prevenido significa cómo uno puede abordar un tratamiento para resolver el problema. En general, se adjudica la anafilaxia, la mayor parte de las anafilaxias, a los alimentos, pero también están los insectos en los lugares donde hay insectos, donde está gente en el campo más que en la ciudad, digamos, ¿no? Donde se provocan insectos y entonces muerde o pica, ¿de acuerdo? O el accidente de estar caminando los chicos habitualmente por el pasto descalzos, también en los adultos, por supuesto. Todo eso ¿Puede haber puede una desencadenar. ¿Puede haber una anafilaxia respiratoria? No es anafilaxia respiratoria, la reacción respiratoria, el broncoespasmo, es Sí. parte de la anafilaxia. ¿Pero puede ser por un alergeno aspirado? Sí, sí, no solamente por un alergeno deglutido, aspirado o que toque la piel. Perfecto. Es más, la sensibilización alérgica a los alimentos no es solamente por comerlos, por vía oral. Una piel que tiene una dermatitis atópica que uno no conoce el origen, de ese eczema atópico que se ve en los chicos, que está lesionada esa piel, tiene una alteración de unos genes que se llaman genes de la filagrina, que hay más de una filagrina, no vamos a profundizar en eso. Entonces, al estar esa piel perdiendo más líquido y se resquebraja la piel, se lastima, se pone colorada, pica, se rasca, facilita la penetración de alimentos. Y existe hoy, a través de lo que se llama el microbioma humano, una relación entre la piel y el intestino, como existe entre el intestino y el cerebro. Digamos, ese microbioma hoy tan importante es el segundo cerebro del ser humano, donde hay cientos de trillones de gérmenes en la panza, donde tenemos entre 1,5 kilos y 2,5 kilos de bacterias, virus y hongos en la panza, que no son todos malos, por supuesto, ¿no? Claro. Sino que se pueden alterar por múltiples mecanismos que pueden llegar a provocar las alergias, las intolerancias a los alimentos, infecciones reiteradas, baja en la inmunidad, con trastornos en las defensas, porque al no estar bien constituida esa flora bacteriana intestinal, puede estar impedida la formación de las inmunoglobulinas o gamma globulinas, para decirlo en términos más sencillos, que van a servir para proteger a los seres humanos. Bien. ¿Qué tal? Doctor, en un momento determinado cuando pedí charlar con usted, estamos hablando de la malnutrición de los infantes, ¿no es cierto?
cuando un niño está malnutrido, ¿peligra el sistema inmune? Por supuesto, la desnutrición es una de las causas de los trastornos inmunitarios en todo nivel, no solamente en la parte efectora, que es la gamma-globulina, la inmunoglobulina G, la A, la M, todas, ¿verdad? Sino que además puede tener una repercusión en la otra parte, que es la parte de la inmunidad celular. Es decir, el desnutrido es un candidato fácil para tener una disfunción inmunológica. Y eso acarrea estar muy predispuesto a muchas enfermedades, ¿no? Y sí, por supuesto, en principio las infecciones. Si un chico malnutrido que empieza con sinusitis a repetición, hay que empezar a pensar de que ya tiene un trastorno inmunológico. Por ejemplo, doy un ejemplo de enfermedad, ¿verdad? Claro. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Y los desnutridos, usted, ya que me toca el tema de los desnutridos, muchas veces nos enfrentamos desde la pediatría con consultas en alergia con chicos que vienen desnutridos. Uh-huh. Porque otros colegas que no están bien compenetrados en las alergias alimentarias les proponen unas dietas de exclusión terribles y muchas veces somos los médicos los causantes de esa desnutrición. Es decir, hoy las teorías y las prácticas van cambiando de acuerdo a los conocimientos. No sé si ustedes están enterados, pero hubo unos trabajos hace unos años donde se descubrió que en distintos países, por ejemplo, los países anglosajones, Australia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, tenían mucha anafilaxia y algunos éxitos letales por la ingesta de maní. Sí. En pediatría y en adultos. Es un investigador israelí que está en mitad del tiempo en Israel y mitad del tiempo en Inglaterra. Descubrió que si a los chicos se les empieza a dar maní precozmente, se hacen tolerantes, no intolerantes, inducen tolerancia. Esto hoy día también se utiliza para otros alimentos. Mientras más precozmente en el primer año de vida uno incorpora alimentos, uno más tolerante se hace en el resto de la vida. ¿Eso en todos los niños en general o tiene que tener Eso en todos los niños en general. Ajá. Y esa es una prevención para no desarrollar alergias. Perdón, y me quedó antes el tratamiento porque habíamos hablado de anafilaxia y cómo protegerse de la anafilaxia. Una vez que ya uno tuvo el accidente, no hay un tratamiento antianafiláctico. Lo que uno tiene que tener, es decir, para que no se produzca nunca más, ¿no es cierto? Lo que uno tiene que tener a mano siempre es adrenalina autoinyectable, que es un medicamento sumamente caro, ¿no? Sumamente caro en nuestro país, pero que a veces hay que tratar de conseguirlo a través de la seguridad social. Esto es lo que resuelve el problema de la anafilaxia para aquel que ya tuvo antecedentes de una reacción anafiláctica. Si las en la celiaquía no, creo que no existe la anafilaxia. ¿En qué? Dentro de la anafilaxia es dentro de las alergias mediadas por IgE. No sería... Sí, general por mediadas por IgE o idiopáticas, no la enfermedad celíaca. No, claro. La enfermedad celíaca justamente dentro de cuando uno lo ubica dentro de las alergias no mediadas por IgE, en realidad con un tratamiento adecuado tiene una evolución normal, uno se vuelve normal. Es más, hoy cada día, hoy se ha descubierto, por ejemplo, que en las TAC, la avena, si no estuviera contaminada en su elaboración y en su preparación con harina de trigo, sería un alimento muy bueno para los celíacos. Sin embargo, no se puede proponer porque siempre está contaminada con harina de trigo. ¿Usted considera que la avenina no es riesgo para el celíaco? Lo que pasa es que tiene otras gluteninas, pero son mejor toleradas que la porque harina de creo trigo. que hay algunos celíacos que no toleran la avenina, pero puede ser una alergia asociada.
Sí, pero no son severas, no son reacciones severas, ¿eh? Ujú. Son de moderadas a leves. Y me quedó una pregunta respecto al maní. ¿Por qué la alergia al maní se da más en los países del norte que en los países del sur? Allá consumen la pasta de maní, pero acá consumimos maní. Bueno, en Australia está en el hemisferio sur, ¿no? Ah, es verdad. Pero ¿por No, qué el asunto es así, es el grupo anglosajón que consume tanto maní, ¿eh? Y se han hecho sensibles a eso, o sea que deben tener hasta una correlación genética Claro, para sensibilizarse al maní, pero ¿no? acá en Pero porque Argentina, lo consumen mucho más que nosotros. Nosotros con la cervecita, y claro, acá la manteca de maní mucho no se utiliza, y la pero verdad es un muy buen alimento. el maní acá, ¿encontró alérgicos al maní en Argentina? Sí, sí, Ah, yo tengo por lo menos 2 pacientes y chicos, de 8 años muy alérgicos al maní. pero es Hoy raro día, cuando... hoy día, digamos, uno no puede ser tan detractor de la salud y de la vida. Hoy día se están ensayando y ya hay algunos tratamientos de lo que se llama inmunoterapia. Vamos a ponerlo claro. En la desensibilización o la inducción de tolerancia oral a través de cantidades crecientes de maní. Esto está bastante avanzado, los resultados todavía no son espectaculares, pero hay algunos trabajos científicos que dicen que hasta el 50% de los tratados se hacen tolerantes al maní. Si se hacen tolerantes quiere decir que lo pueden comer sin tener reacciones. Una cosa, no que se desensibilizan, sino que se hacen tolerantes, porque la desensibilización es otra historia. igualmente, ¿Cree que... Sí, igualmente el maní es un producto que no se está comiendo todos los días, no es un producto o un alimento, mejor dicho, no es un alimento que se esté comiendo cotidianamente, como por ejemplo por ahí la frutilla o algún otro fruto. en Estados No, Unidos se no, come todos los días el No, no, maní. no, bueno, pero, sí. pero estamos hablando de Argentina, ¿no? Acá, Argentina, digamos, acá en la Argentina le ponemos manteca de leche al pan. En claro, los Estados Unidos a la tostada le ponen manteca de maní. claro, Es Claro. muy Estados Unidos, Australia, Inglaterra, a eso Nueva iba, Zelanda, Canadá, a eso son iba. países que consumen Eh, mucho, sí. Acá, por ejemplo, prevalece más la alergia a la proteína de leche o la intolerancia a la lactosa. Me parece que es donde hay un problema acá con eso, ¿no, doctor? En cuanto a infantes, más que nada. Bueno, primero, la intolerancia, la alergia a las proteínas de la leche de vaca es una cosa, la intolerancia a la lactosa es otra cosa, no Sí, tiene nada sí, que ver. La eso lactosa es el azúcar de la leche. Así que, eh, para hablar en claro, no es que es la alergia más frecuente, es la que más consulta la alergia a la proteína de la leche de vaca. Yo no sé si es la más frecuente. Nosotros en pediatría tenemos consultas, algunas bien diagnosticadas, algunas son intolerancias a la leche de vaca. Las más frecuentes son aquellas que dicen, no, el nene tiene diarrea y le duele la panza y se le dilata la panza cuando toma la leche. Y esa es la intolerancia a la lactosa. Esa es la intolerancia a la lactosa. La alergia a las proteínas de leche de vaca, la alergia verdadera, en realidad, a cualquiera de los componentes, pero sobre todo a la caseína, que es la que en el 80% provoca mayor cantidad de reacciones. En realidad, si no es diagnosticada y no es controlada metódicamente, lo que provoca es un trastorno en el crecimiento del chico. No solamente se desnutre, sino que tiene un trastorno en el crecimiento. Y también hay que separarla de otras cosas que son la proctocolitis hemorrágica por leche de vaca, que no es lo mismo, porque son los chicos que le encuentran en las heces, en las materias fecales, algunas líneas de sangre, y se piensan que es una alergia a la proteína de leche de vaca. Es una proctocolitis no mediada por la inmunoglobulina E.
no es la que va a provocar ni los eczemas, ni las anafilaxias, ni reacciones realmente que tienen como corolario el trastorno del crecimiento, ¿de acuerdo? Más otras reacciones que pueden ser realmente severas. El chico alérgico a la proteína de leche de vaca, solamente con que le caiga a veces unas gotas de leche en el pecho o en un brazo, hacen una reacción impresionante. Es decir, esto es muy complicado. En cambio, la proctocolitis hemorrágica por leche de vaca, por intolerancia a las proteínas de leche de vaca, ¿qué es lo que hacen? No provocan trastornos en el crecimiento, no son chicos que adelgacen y son autolimitadas. Al año de vida desaparecen solas. O sea que con controlar y no darle leche de vaca, digamos, u otras leches. Vegetales, se pueden dar por otras ejemplo. leches que son, ¿cómo? Vegetales. Leches vegetales. Se pueden dar leches vegetales, sí. O Se no darle puede intentar leche. con leche de soja o con otras leches ya, con fórmulas preparadas especialmente, ¿verdad? Pero bueno, pero dejemos eso de lado. Quiero separar la alergia verdadera a las proteínas de leche de vaca de esta proctocolitis hemorrágica que solas, espontáneamente al año de vida, alrededor del año de vida, entre los 8 y los 12 meses, más o menos desaparecen. Tienen cosas distintas. La alergia a la proteína de leche de vaca uno la puede comprobar muy fácil haciendo la exclusión de la proteína de la ingesta habitual de todos los días para aquellos chicos que están recibiendo biberones o más grandes en tasa y no fueron diagnosticados oportunamente, ¿verdad? Pero hay mucha complicación con todo esto. En el año 2000 más o menos, hace 20 años, a las mamás que estaban dándole el pecho a los chicos y tenían ellas alergias, o los chicos desarrollaban una alergia mientras estaban amamantando, les prohibían dar, que las madres coman alimentos derivados de los lácteos. Sí. Ni leche, ni queso, ni crema, ni yogur, ni ninguna de esas cosas. Esto es muy interesante. La cantidad que pasa de las proteínas de la leche de vaca por la teta es en nanogramos, es muy pequeña. Es más, hoy las tendencias actuales, y desde 2008 ya la Academia Americana de Pediatría, dicen que las mamás no tienen que hacer una dieta de exclusión para los chicos, para que se hagan los chicos tolerantes, no intolerantes, cuando están amamantándose. Pero eso está muy diversificado, porque si uno mira alergia a las proteínas de leche de vaca, aún en cosas actuales, hechas por la alergia y la inmunología, dicen que a la mamá hay que sacarle las proteínas. Hay otros que en los mismos artículos dicen que bueno, que no hace falta. Es decir, es una cosa que todavía hoy día, 2020, es controvertido, ¿no? Es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Bueno, les quiero avisar que en más o menos 8 minutos terminan nuestros 40 minutos de Zoom. Si quieren volvemos al Zoom con las mismas identificación y la misma contraseña, ¿sí? Para hacer una segunda parte, en el caso que les deseen. Bueno, seguimos, doctor y Nora. Bueno. A mí me había quedado una duda. Así como hay tratamientos de desensibilización a las alergias mediadas por IgE, ¿cree que existe la posibilidad que algún día haya un tratamiento de desensibilización al gluten para los celíacos? Es posible. Yo creo que sí, que todo es posible. Lo que pasa es que se desensibiliza habitualmente lo que está mediado por inmunoglobulina E. Ah, claro. No lo que está mediado por otro sistema como el celular o otro tipo, o no inmunoglobulina E. Sin embargo, la inducción de tolerancia, que es mucho mejor que la desensibilización, desensibilizar a un alimento, por ejemplo, significa que uno puede llegar a la cantidad de alimento que se come habitualmente y no tener síntomas. Eso es desensibilización. Para mantenerse desensibilizado hay que comer todos los días el mismo alimento. ¿Me explico?
Sí. Si no, esa desensibilización se puede ir perdiendo. En cambio, lo que se trata de hacer es la inducción de tolerancia, de llegar a la cantidad habitual de alimento, y que si uno la deja de comer, no, ya quedó directamente tolerante al alimento, y cuando lo vuelve a comer no tiene ninguna reacción. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí. Bueno, la pregunta entonces es, no tengo muchas preguntas ya más, la verdad fue muy claro. A mí me preocupa un poco hoy en día con esta pandemia y yo no estoy muy a favor de muchos productos alimenticios, no estoy a favor, bueno, de la leche tampoco estoy a favor, no me parece un producto que sea beneficioso, y aparte que la gente no tiene educación alimentaria como para tener en cuenta todo lo que ustedes los médicos nos aconsejan. Y la información es escasa, prácticamente nula, en todo sentido, en cuanto a salud y alimentación. Entonces la pregunta es siempre, doctor, le pregunto a usted que vio tantos casos y que tiene tanta experiencia en alergias e inmunología, ¿no es mejor muchas veces la comida o volver a cocinar y que la comida natural, los alimentos naturales, antes que los ultraprocesados o los procesados para el desarrollo infantil? ¿Para que un niño se evolucione sanamente? ¿O siempre tiene que andar probando de todo? No, creo que no hay ninguna duda al respecto. No existe esa duda. Eso tiene la influencia de la industria alimentaria, que no tiene nada que ver con comer todos los días y cómo elaborar las comidas. Lo que dice usted es tal cual. Siempre es mejor. Y ahora la circunstancia de la pandemia del COVID ha hecho nuevas recomendaciones, y entre ellas está volver a cocinar en casa las comidas. No comprar tanto delivery, porque el delivery se ha industrializado de manera tal que pero es lo que hay a mano en este momento. Es la comodidad, ¿no? Es más, por los altos costos que hay en este momento en los alimentos, mucha gente está comprando cosas que no son de buena calidad, ¿no? Desde el punto de vista nutritivo y desde el punto de vista de la seguridad. Entonces podemos prever que en un futuro va a haber mucho más obesidad y mucho más desnutrición o malnutrición infantil, ¿no es cierto? Podemos decir que Sí, se puede llegar a ver, y más enfermedades, porque estamos viendo que el COVID-19 o el coronavirus afecta no solamente ahora tanto a los adultos, sino también está afectando a la gente joven, adolescentes y niños, me parece a mí, ¿eh? Están apareciendo eh, datos. sí, están apareciendo datos. Lo que pasa que cuando uno mide la gravedad de la enfermedad del SARS-CoV-2, si uno lo extrapola a la parte pediátrica de los 0 a los 19 años, primero la incidencia todavía es menor, no importa que se vayan viendo nuevos casos, pero la gravedad es mucho menor que en los adultos. ¿Y esto por qué? Hay varios motivos. Primero, los más viejos vamos perdiendo defensas, digamos, por decirlo de alguna manera. O sea que nuestra inmunidad se va deteriorando. Y los receptores, esos famosos que tienen que ver las proteínas S y los receptores Z y todo esto del virus y los receptores del virus, son un aspecto que en la parte pediátrica, en los primeros años de vida, realmente no se sabe si realmente tienen menor cantidad de los receptores para el virus o si la distribución es distinta. Es decir, esto es tan nuevo que más que predecir hay que seguir estudiando para ver dónde estamos. Predecir un futuro respecto de esto
creo que ni el señor que está arriba no puede arreglar. Pero es un hecho que cuanto mejor una alimentación más sana, mejor, más fortificado el sistema inmunológico, que ahora necesitamos. Totalmente, sin dudas. Eso es. La alimentación sana tiene que proveer todos los nutrientes básicos, sobre todo la parte proteína para desarrollar el cuerpo, ¿verdad? Y después todo el resto de los alimentos equilibrados, ¿verdad? Todos los nutrientes. Bueno, doctor, la verdad que fue un placer. No queremos sacarle más tiempo. Está buenísimo. Quiero una segunda parte, pero me parece a mí que deberíamos seguir buscando más preguntas, porque yo la verdad de inmunología no sé nada. ¿Vos, Nora? Y la segunda parte, si empezamos una segunda parte, podría hablar de intolerancias alimentarias, que fue un tema que quedó, que es parte de la inmunología, ¿o no? Dale. Sí, las tóxicas no, por ejemplo. Son intoxicaciones. El envenenamiento es un envenenamiento. Las otras partes que dice usted, las otras intolerancias, se deben a mezclas a veces de la inmunoglobulina E o no la inmunoglobulina E, y sí las células T, células TCD4, que son las que tienen que ver con un tipo de relación inmunológica distinta que la alergia alimentaria. De todas maneras, las más frecuentes son las alergias alimentarias y las intolerancias conocidas. De las otras no se sabe mucho. Claro. Uno puede decir, puede ser un metabolito que haya en un alimento adquirido que tenga mezcla con algún alimento, puede tener mezclas de diversas cosas y provocar reacciones no tóxicas, pero sí farmacológicas, digamos, de alguna manera. Hay diversas maneras y no son inmunológicas todas. Bueno. Bueno, acá está terminando esta grabación con el doctor Cohen. Sí, lo escucho, doctor. No, quería decirle a la licenciada. Sí. Doctora, yo te conozco a vos. No sé, soy psicóloga. ¿Pero estuviste por el hospital de niños alguna vez?